Vamos a leer el capítulo 16 del Evangelio de Juan en los versículos 5 al 11. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Sino que por haberles dicho esto, la tristeza les ha llenado el corazón. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me verán, y de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos hoy la lectura de la tercera parte de los discursos de despedida de Jesús. Y volvemos a encontrarnos con Jesús y los discípulos, quienes después de la cena ya han salido del cenáculo y van camino al Getsemaní en medio de la noche. Las lecciones que siguen ahora en este capítulo 16 del Evangelio de Juan tienen que ver precisamente con la noche. ¿Cómo salir de la noche? ¿Cómo superar una crisis? Los discípulos están tocando fondo en medio de su situación. Están paralizados, están encerrados en su tristeza. Y en esta inercia, en medio de ella, Jesús va a intervenir con un nuevo proceso educativo. Será un camino donde vemos cómo se forma la comunidad pascual, que es una comunidad de la libertad, de la vida, de la esperanza, una comunidad de horizontes nuevos y prometedores. ¿Cómo se sale de la noche? ¿Cómo se supera una crisis? Entremos en la lección. Ocurre de vez en cuando que nos encontremos sumergidos en la oscuridad, como si estuviéramos atravesando una larga noche interminable. Y lo que más lamentamos es el hecho de que a Dios pareciera no importarle esta oscuridad y esta noche. Pero la Pascua llega precisamente para recordarnos que nuestra fe y nuestra esperanza nacen de la certeza de que Dios vela, acompaña muy despierto nuestras noches. Muchas veces pareciera que Dios estuviera durmiendo, ¿verdad? ¿Por qué duermes, Señor? ¿No te importa que muramos? Fue lo que le dijeron a Jesús en medio del lago. En cambio, Él estaba velando. Parecía dormir en la noche de la nada Dios antes de la creación. En cambio, Él velaba, y el hombre vio la luz. Parecía dormir cuando Abraham fue llamado a sacrificar a su hijo. En cambio, Dios allí velaba, y Abraham recuperó a su hijo. Dios parecía dormir cuando los egipcios estaban a punto de atajar a los judíos en las aguas del Mar Rojo, cuando la causa parecía perdida. En cambio, en esa noche de la Pascua, Dios velaba, y el pueblo hebreo recuperó su libertad. Dios parecía dormir cuando Jesús moría en una cruz gritando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En cambio, en medio de esa tiniebla, mediodía, eclipse,
eclipse sobre la tierra entera, donde Dios parecía silencioso y dormido, Él velaba. Y después de 3 días, el Hijo de Dios, fue resucitado. Las noches de la vigilia de Dios en la historia nos enseñan que nos equivocamos cuando creemos que Dios se ha quedado dormido solo por el hecho de que su paso no tiene lugar en la hora y en la forma en que nosotros reclamamos. Pero Dios es un Dios despierto, siempre despierto, y acompaña nuestras travesías en la noche. Le ocurrió a un padre de familia, desesperado, cuando veía cómo se le escapaba la hija de su corazón. Y entonces Jesús le va a decir con fuerza: no pares de creer, no pares de creer, sigue teniendo fe, no desistas. Justo cuando parece que no hay nada más que hacer, es entonces cuando Dios interviene. Es lo que encontramos en las lecturas de hoy. Ya desde la primera lectura, en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, vemos la experiencia de Pablo y sus compañeros que han sido encarcelados y pasan una noche en prisión. Capítulo 16, versículos 22 al 34 de los Hechos de los Apóstoles. Aquella noche, Pablo y Silas estaban presos en una cárcel en Filipos. Estaban encadenados. Incluso parecía encadenada la misión. Parecía detenida también, amarrada a cadenas el Evangelio. Sin embargo, hay algo más fuerte que las cadenas en los pies, y es la fe de los que nunca dejan de creer. Y por lo tanto, incluso en el corazón de una noche profunda y en las profundidades de una prisión, ellos no dejan de recordar la obra del Dios del cual no dejan de cantar sus alabanzas. Y fue así como Pablo y Silas atravesaron la noche, en oración. Qué importante es la resistencia de la fe. Ayer lo recordábamos. Resistir es una forma de testimonio. Resistir. No dejarse tumbar, no tirar la toalla porque algo no sucede como uno quisiera, porque las cosas no se componen. No desistir. En momentos de angustia total, cuando la evidencia quisiera forzar la rendición, todavía es posible orar y alabar, nos enseña hoy la primera lectura. Es posible orar y alabar. Y esto, solo esto, redime un lugar de desolación y de fealdad, como puede ser una prisión. Una fe capaz de producir un terremoto y de llevar a todos a la libertad. Aquellos que han conocido esta experiencia gozosa de un Dios que vela y que libera en el corazón de las noches de la humanidad, ellos pueden decir a los hermanos, como lo dice Pablo al carcelero y a los otros que están a punto de suicidarse porque parecía que todo el mundo se iba: no te hagas daño. Esta es la palabra de Pablo y Silas a la noche de la humanidad y de los desesperados. No te hagas daño. Y este carcelero, que hasta hace poco tiempo era el custodio de la prisión, se convierte ahora en un hermano querido en la fe, con quien compartir no solamente la mesa,
sino también la vida nueva en el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Y cómo aparece esto en el Evangelio de hoy? En el Evangelio de hoy comenzamos la última parte de los discursos de despedida de Jesús, donde los discípulos son retratados en este caminar en medio entre el cenáculo y el Getsemaní, donde Jesús pronunciará su oración. Van con la cabeza agachada, van tristes, van desolados, están con algo por dentro que los aprieta. Hay una inercia, no consiguen entender lo que ocurre, están confundidos. ¿Y ahora qué? Y Jesús, en esa noche del jueves santo, en esa noche que se prolongará de forma todavía más terrible el viernes con la muerte del Maestro, Jesús ahora les ofrece una nueva luz. Los enseña a superar la crisis, a atravesar la noche, a dar un paso nuevo en sus vidas que ocurrirá a la par de la misma Pascua del Maestro. Hay 5 enseñanzas que Jesús le da a sus discípulos y hoy abordamos la primera: la venida del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo la Pascua es completa. Con el Espíritu Santo pasamos plenamente de la oscuridad a la luz. Con el Espíritu Santo se inaugura una nueva etapa en la vida y en la misión de la Iglesia. Y en esta caminata entre el cenáculo y el Getsemaní, Jesús invita a los discípulos, primero para que estén felices con su partida. Suena paradójico, ¿verdad? Pónganse contentos de que yo me vaya, porque esta es la condición para que pueda enviar el Espíritu Santo, que es el Paráclito, el auxiliador de los creyentes. Y en esta obra del Espíritu que viene a partir de esta ida de Jesús, este nuevo don en el que la comunidad se renueva, ahora se puede vislumbrar la vida nueva de un pueblo transformado en la Pascua. Y podemos ver aquí entonces, en la primera lección que Jesús les da: no se pongan tristes, pónganse contentos, porque esto que parece una adversidad de la Pascua de mi vida, en realidad lo que está trayendo para ustedes es algo realmente grande. Vendrá el Espíritu, vendrá el Paráclito. Y esto que el Espíritu obra en la comunidad va a impresionar al mundo. Lo que ocurre aquí va a impresionar al mundo. Al principio de su discurso Jesús había dicho que el mundo no puede recibirlo, al Espíritu, porque no lo conoce. Ahora Jesús vuelve sobre esta enseñanza. Cuando el Espíritu viene, Él no viene al mundo en general, sino a la iglesia, al creyente. Y desde ahí, claro, desparrama a través del testimonio y de la evangelización al mundo entero. 2 veces Jesús repite esta idea. Una vez en negativo y otra en positivo. Si no me voy, no vendrá a ustedes. Pero enseguida lo dice en positivo. Pero si me voy, se los enviaré. Y así, lo que el Espíritu hace en la iglesia es lo que va a impresionar al mundo. Y este es el primer paso en la obra que el resucitado hace con la fuerza del Espíritu en una comunidad que hace una tremenda travesía. ¿Y qué es lo que el Espíritu obra en la comunidad? Dice Jesús en el versículo 8,
cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. Jesús va lejos, muy lejos, al dilucidar ahora las implicaciones de la venida del Espíritu. Frente al testimonio de la Iglesia vivificada en el Espíritu Santo, el mundo ahora hace 3 aprendizajes. Primer aprendizaje que hace el mundo desde esta comunidad, desde esta iglesia llena del Espíritu. 1. El sentido del pecado. Jesús dice que el Espíritu convence al mundo en lo referente al pecado porque no creen en mí. Una persona que no tiene una fuerte experiencia de Dios tampoco tiene sentido del pecado. Todo le parece normal, le da lo mismo una cosa que la otra. Ahora bien, Jesús no dice pecados en plural, sino pecado en singular. ¿Por qué? La tarea de una comunidad centrada en el Señor no es atacar a la gente acusándola de una lista de pecados en plural, sino de hacerle caer en cuenta proféticamente de su pecado fundamental, que es la cerrazón ante Dios. El pecado es el rechazo de Dios y de su proyecto para la humanidad. El pecado es una fuerza destructora que arrasa la gloria y la belleza de la humanidad. Una mirada rápida a lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo entero nos hace caer en cuenta de que esto es verdad. Esto es justamente por pecado. Cuando nosotros nos cerramos, nos hacemos daño unos a otros. Pero quien lo hace no tiene conciencia de esto, no comprende el daño profundo que está haciendo. Pero cuando una persona cree en Jesús, la cosa es diferente. Tiene una gran sensibilidad frente a la realidad del pecado. Además, cuando hay una comunidad viva, integrada, renovada, transformada, el pecado de aquel que juega con la vida y la dignidad de los demás queda denunciado. Quien está en esta situación cuando ve gente profundamente transformada por la presencia del Espíritu Santo, descubre por primera vez que la naturaleza del pecado es ignorar al dador de la vida, al único que puede dar serenidad, paz y perdón, y comienza entonces a tener sensibilidad de su propio pecado. Lo primero entonces es darnos cuenta de nuestro pecado. El Espíritu Santo nos da una sensibilidad para percatarnos de aquello que estamos haciendo mal. Pero viene el segundo aprendizaje. El segundo aprendizaje que hace el mundo desde esta comunidad renovada en el Espíritu. Descubrir dónde está la fuente de la justicia, de la rectitud de vida. Pues sí, el Espíritu convence al mundo en lo referente a la justicia, dice Jesús, porque me voy al Padre. La justicia o rectitud es un término que en el Antiguo Testamento equivale a santidad. Indica que una persona es íntegra a los ojos de Dios y del mundo, que es una imagen patente del hombre querido por Dios, hechura de Dios. La buena noticia del Evangelio es que uno se hace íntegro no por sí mismo, no por su propia fuerza, sino por una gracia. La única manera de lograr una vida integrada, coherente, sólida, bien conducida, es venir a Jesús, creer en Jesús. Santificarnos es lo que hace Jesús en nosotros por medio del Espíritu. El Espíritu es santificador. Y por eso se habla aquí de la justicia, que es la santidad. La única manera de santificarnos es venir a Jesús.
Y la obra del Espíritu es darnos lo que nosotros nunca lograríamos por nuestras propias fuerzas: ser santos. Esta es la maravillosa experiencia que podemos llamar la belleza de la santidad. Una belleza que no proviene de maquillajes, sino desde dentro. La comunidad verdaderamente bella es la que está conformada por gente que, a pesar de su debilidad, ha llegado a ser profundamente íntegra por la fe en Jesús. Y cuando esto ocurre, se comienza a transformar todo el entorno vital de manera progresiva. Pues esto es lo que el mundo descubrirá de la acción del Espíritu en los creyentes. El mundo entenderá entonces que sí es posible ser santo, ser justo, ser correctos, ser diferentes. Hoy podríamos orar con el Salmo 90, versículo 17. Que la belleza, que la dulzura del Señor venga sobre nosotros. Bueno, el Espíritu educa a la humanidad entera desde la vida nueva de la Iglesia, renovada, llena por esta potencia del Paráclito, primero en la sensibilidad frente al pecado. 2, el llamado a la santidad, de que sí es posible ser santos y de que Él nos santifica. Pero viene el tercer y último aprendizaje que hace el mundo, que el juicio de este mundo ya ocurrió en la muerte de Jesús. Jesús dice que el Espíritu convence al mundo en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Toda persona tiene la responsabilidad de darle cuenta a Dios sobre su vida cuando al final de su historia se encuentre con Él cara a cara. Pero miren qué cosa curiosa. Jesús está hoy yendo mucho más allá de esta simple idea y nos dice que este juicio ya sucedió. Un cristiano que sigue a Jesús en el Espíritu Santo vive siempre en una increíble libertad, porque ya se sabe juzgado. Un discípulo vive contento como hijo del Dios viviente. Lo que el mundo aprenderá observando a los creyentes llenos del Espíritu es precisamente eso, que son personas que saben vivir, porque han conseguido superar sus contradicciones internas y ahora están en paz, con una gran libertad y con una tremenda fuerza interior. Y es así como empezamos la travesía, de la oscuridad hacia la luz, en las enseñanzas de Jesús a sus discípulos en medio de la noche, después que han salido del cenáculo y se dirigen al Getsemaní. Jesús enseña a vivir la Pascua. Jesús enseña a salir de las noches, a superar las crisis. Y nosotros hoy oramos al Señor con estas palabras del Salmo 90, versículo 17, que cité hace un momento. Que venga este Espíritu, que venga esta obra nueva sobre nosotros, los que creemos en ti, para que el mundo sea transformado, para que el mundo conozca la luz y la potencia de la vida. Que la belleza y la dulzura del Señor venga sobre nosotros. Bueno, los invito ahora a recogernos en oración y a leer despacio el Evangelio de hoy, que está en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, en los versículos 5 al 11. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan todos un lindo día. Mi corazón, yo quiero creer en ti mucho más.
hecho mal.